Está despedido, don Aurelio. Usted ya estorba. Así, sin respeto y frente al mercado lleno, Tomás Villalba le quitó las llaves al anciano y señaló su cuaderno viejo y su caja de herramientas oxidada como si fueran basura. Esas cosas ya no sirven. Igual que usted, el golpe no fue el despido, fue el silencio. Doña Clara dejó de servir café. Un campesino apretó el sombrero entre las manos. Una madre quiso hablar, pero no se atrevió. Todos sabían que don Aurelio había salvado sacos de maíz de la lluvia, arreglado techos de madrugada, abierto el molino cuando no había pan en las casas y perdonado deudas que nadie más quería mirar. Pero ese día nadie defendió al hombre que había defendido a todos. Don Aurelio no reclamó. Solo respiró hondo, dobló su delantal con manos temblorosas, guardó su cuaderno contra el pecho y caminó despacio hacia el portón que él mismo había abierto durante décadas antes del amanecer. Y cuando el primer portón se trabó, la primera válvula reventó y la harina empezó a faltar, el pueblo descubrió demasiado tarde que no había despedido a un viejo inútil. Había humillado al único hombre que sabía cómo mantenerlo todo en pie. Tomás todavía no lo entendía. Miró a los vendedores como quien espera aplausos por haber hecho limpieza. Enderezó su camisa nueva, levantó la barbilla y dijo que desde ese día el mercado funcionaría con orden moderno, horarios estrictos y empleados jóvenes. Nadie respondió. La silla de don Aurelio quedó vacía junto al portón. Sobre la pared, el reloj viejo marcaba las 5:10, aunque todos sabían que siempre se atrasaba 15 minutos. Solo don Aurelio sabía tocarle un tornillo por detrás para hacerlo andar hasta el mediodía. Doña Clara vio al anciano cruzar la plaza con la caja oxidada golpeándole la pierna. No caminaba como un derrotado, sino como un hombre que cargaba una tristeza demasiado grande para mostrarla. Antes de doblar la esquina, se detuvo un segundo y miró el molino. Allí había pasado más mañanas que en su propia casa. Después siguió. Esa tarde, cuando el mercado cerró, Tomás dejó las llaves nuevas sobre el escritorio y mandó quitar el banco de madera donde don Aurelio descansaba 10 minutos después de abrir el portón. Eso da mala imagen, dijo, pero al sacar el banco, nadie notó que debajo había una cuña pequeña que mantenía nivelada la entrada. A la mañana siguiente, el portón pesado no cerró bien. Fue la primera señal. El segundo día sin don Aurelio empezó con un chirrido que se oyó hasta la calle de la iglesia. El portón de hierro se quedó atorado a medio abrir, y 2 muchachos contratados por Tomás tuvieron que empujarlo con los hombros. Uno se raspó la mano, el otro soltó una maldición. Tomás fingió calma, pero se le endureció la mandíbula. «Pónganle aceite», ordenó. Uno de los muchachos trajo aceite de cocina de un puesto de frituras y lo echó sobre las bisagras. Doña Clara, desde su puesto de café, cerró los ojos. Don Aurelio jamás habría permitido eso. Él sabía que esa bisagra tenía una grieta interna, que necesitaba grasa espesa y una arandela cortada a mano, guardada en la tercera lata del cuarto de herramientas. Pero el cuarto de herramientas estaba cerrado con un candado nuevo, y la tercera lata se había ido con don Aurelio. Los problemas pequeños comenzaron a multiplicarse como goteras. Un vendedor de verduras reclamó porque lo movieron de sitio, y el sol le quemó las lechugas antes de las 9. Una panadera no pudo entrar al molino porque nadie encontraba la llave lateral. Un campesino dejó 3 sacos de maíz cerca de una pared húmeda, y al mediodía ya olían a daño. Tomás tomaba notas en una carpeta limpia, con hojas blancas y cuadros impresos. Decía que todo era cuestión de acostumbrarse. Antes aquí se hacía todo por maña, repetía. Ahora se hará por sistema. Pero el sistema no recordaba que la canaleta del techo se tapaba cada vez que caían hojas de mango. El sistema no sabía que la señora Emilia pagaba la harina los viernes porque su hijo cobraba ese día. El sistema no reconocía a los niños que cruzaban detrás del molino para llegar a la escuela y que necesitaban la puerta abierta antes de las 6. Esa noche, don Aurelio cenó pan duro con café claro en su casita de patio agrietado. Colgó el delantal limpio detrás de la puerta, como si todavía esperara el amanecer. Su caja de herramientas quedó bajo la mesa. El cuaderno, envuelto en un pañuelo, lo puso junto a una foto antigua de su esposa. No lloró en voz alta, solo pasó los dedos por la cubierta manchada y murmuró: «Uno se acostumbra a servir, pero nunca se acostumbra a que lo tiren». Al día siguiente, doña Clara llegó hasta su casa con un termo de café. No fue a pedirle que volviera, fue a sentarse en silencio, y ese silencio sí lo defendió. La lluvia
lluvia llegó el jueves antes del amanecer. No fue una tormenta furiosa, sino una de esas lluvias largas que parecen tener paciencia para entrar por cada grieta. En el mercado, las gotas empezaron a caer sobre el techo de lata, primero como dedos tímidos, después como piedras menudas. Tomás llegó tarde, con los zapatos manchados de barro y el gesto apurado. Los vendedores ya esperaban bajo los aleros, cuidando canastas, sacos y cajas. El portón volvió a trabarse. Esta vez no quiso abrir ni con empujones. «Busquen una palanca», dijo Tomás. Un muchacho trajo una barra de hierro, la metió donde no debía y partió una pieza del seguro. El portón se dio de golpe, pero quedó torcido. Doña Clara miró al suelo. Allí, debajo del agua, la cuña que antes sostenía el banco se había perdido entre el lodo. Don Aurelio la habría visto. A media mañana, un vendedor gritó desde el fondo. El agua entraba por una rejilla baja, justo al lado del depósito de granos. Tomás corrió, se arrodilló, levantó tapas, abrió una válvula al azar y entonces se escuchó un golpe seco dentro de las tuberías. La presión subió. Una unión vieja reventó. El chorro pegó contra los sacos de maíz. En pocos minutos, el mercado olía a humedad y miedo. «Corten el agua», gritó una mujer. «¿Dónde está la llave principal?», preguntó un joven. Nadie supo responder. Tomás buscó planos en la oficina. Encontró recibos, permisos, facturas nuevas, pero ningún mapa. El antiguo archivo estaba vacío porque, semanas antes, él mismo había mandado tirar papeles amarillentos para limpiar esa cueva de polvo. Solo quedó una mancha rectangular en la pared donde antes colgaba una tabla de apuntes. Entonces doña Clara habló, no con grito, sino con una tristeza que hizo callar a todos. «La llave principal está dibujada en el cuaderno de don Aurelio». Tomás se quedó quieto. «¿Qué cuaderno?». Doña Clara lo miró como se mira a un hijo cuando ha roto algo que no sabe reparar. «El que usted llamó basura». El molino, al otro lado de la plaza, también empezó a fallar. La rueda dejó de girar con un quejido cansado. Los panaderos se miraron entre sí. Sin molino no habría harina suficiente para el sábado. Sin harina, muchas mesas amanecerían vacías, y por primera vez, el pueblo sintió el peso de una ausencia. No era solo un anciano despedido, era una memoria cerrada contra el pecho de un hombre herido. Don Aurelio no supo del desastre hasta después del mediodía. Un niño llegó corriendo a su patio para pedirle que arreglara la bomba de agua de su abuela. Lo encontró sentado en una silla baja, remendando el mango de un martillo con una tira de cuero. La caja oxidada estaba abierta, ordenada por dentro como una capilla humilde. Clavos separados, alambres enrollados, tornillos limpios dentro de frascos pequeños. «Mi abuela dice que solo usted sabe cuándo la bomba suena como enferma», dijo el niño, respirando fuerte. Don Aurelio se puso el sombrero y tomó la llave inglesa. «Vamos, hijo. Una bomba no espera». Caminó despacio, pero trabajó con firmeza. Escuchó el ruido de la bomba, apoyó la oreja en el tubo, cerró una llave pequeña y limpió una piedrita atorada. La abuela quiso pagarle con monedas envueltas en un pañuelo. Él aceptó solo 2. «Las demás guárdelas para arroz», dijo. Fue allí donde oyó que el mercado estaba inundado. La anciana, sin mala intención, le contó todo. El portón torcido, los sacos mojados, la válvula rota. Tomás buscando papeles como si los papeles pudieran nacer del aire. Don Aurelio no sonrió, tampoco celebró, solo bajó la mirada. «Qué pena por el grano», murmuró. «El maíz no tiene culpa del orgullo de nadie». Esa tarde, volvió a su casa con los zapatos llenos de barro. Sacó el cuaderno del pañuelo y lo abrió en la mesa. Cada página tenía letra pequeña, paciente, inclinada por los años. Allí estaban los nombres de familias que debían medio costal, las fechas de lluvias fuertes, los lugares exactos donde se escondían las válvulas viejas, las medidas del portón, el truco para encender el motor del molino cuando el frío lo endurecía. También había oraciones cortas escritas al margen. «Que no falte pan», «revisar techo antes de San Miguel», «Doña Rosa no puede cargar peso». Don Aurelio pasó la mano por una página manchada de aceite y sintió que no eran simples notas. Era una vida entera cuidando sin pedir ruido. Al caer la tarde, doña Clara tocó su puerta. «Aurelio», dijo, «el pueblo está empezando a entender». Él no respondió de inmediato. Miró hacia el mercado, invisible detrás de las casas. «Entender cuando se necesita algo es fácil, Clara». Ella asintió. «Por eso no vine a pedirle que vuelva». Él levantó los ojos. «Entonces, ¿a qué vino?». Doña Clara
dejó el café sobre la mesa, a decirle que lo que le hicieron estuvo mal, aunque todavía no todos tengan el valor de decirlo. Durante los días siguientes, el mercado perdió su ritmo. Lo que antes parecía simple comenzó a mostrar costuras escondidas. El reloj de pared se detuvo a las 11:20. Nadie supo por qué. La puerta lateral del molino quedó cerrada porque una copia nueva de la llave no entraba bien. Un panadero, desesperado, golpeó el candado hasta deformarlo. El trigo esperado desde las parcelas llegó mojado porque nadie recordó mover los toldos hacia el lado donde pegaba el viento. Dos mujeres discutieron por un puesto que don Aurelio siempre acomodaba según la sombra. Un anciano se fue sin comprar harina porque el nuevo encargado no le quiso fiar medio kilo hasta el domingo. «Aquí ya no se anotan deudas», dijo Tomás. «Todo debe pagarse al momento». El anciano salió con las manos vacías. Esa escena fue la que quebró a doña Clara. Dejó la cafetera sobre el brasero, caminó hasta el centro del mercado y habló delante de todos. «No perdimos a don Aurelio porque se fue, lo perdimos porque lo dejamos ir humillado». Nadie se movió. Ella señaló el portón torcido, los sacos dañados, las madres contando monedas, el molino detenido. «No podemos buscarlo solo porque lo necesitamos. Tenemos que buscarlo porque le fallamos». Las palabras quedaron suspendidas como humo. Esa misma tarde, algunos comenzaron a recordar. Un vendedor dijo que don Aurelio le había prestado madera para reconstruir su puesto después de un incendio. Una madre contó que él le guardaba harina cuando su esposo enfermó. Un campesino confesó que durante años don Aurelio había tapado con su propio dinero pequeños faltantes para que nadie pasara vergüenza. Cada recuerdo era una luz encendida demasiado tarde. Mientras tanto, don Aurelio no se quedó inmóvil en su dolor. Reparó la cerca de una viuda, arregló un molino de mano en una casa humilde y enseñó a dos jóvenes a afilar machetes sin desperdiciar filo. No hablaba mal de Tomás. Cuando alguien intentaba provocarlo, él respondía: «Un hombre no se hace más grande pisando el error de otro». Su pequeño patio empezó a llenarse de cosas rotas: sillas, bombas, balanzas, lámparas, mangos de asadón. La gente llegaba primero por necesidad, luego por respeto. Algunos no se atrevían a mirar el cuaderno sobre la mesa. Doña Clara volvió una mañana y lo encontró explicándole a un muchacho cómo escuchar una tubería. «El agua avisa antes de romper», decía don Aurelio, «igual que las personas». El muchacho preguntó: «¿Y si nadie escucha?». Don Aurelio apretó una tuerca con calma. «Entonces un día todo revienta». El sábado amaneció con el molino completamente detenido. No fue un ruido grande, fue peor, un silencio seco, pesado, donde antes siempre había temblado la piedra. Los panaderos llegaron con costales vacíos. Las madres se formaron frente a los puestos preguntando por harina. Un niño lloró porque en su casa le habían prometido pan dulce para su cumpleaños. Tomás entró al cuarto de máquinas con dos técnicos de un pueblo vecino. Revisaron cables, palancas, correas. Uno de ellos pidió los planos del molino. Tomás tragó saliva. «Estamos actualizando los archivos», dijo. El técnico se limpió las manos en un trapo. «Sin planos y sin saber qué modificaciones le hicieron, tocar esto es peligroso». Entonces un panadero, cansado, dijo lo que todos pensaban: «Los planos los tiene don Aurelio en la cabeza, y en ese cuaderno que usted se burló». Tomás no contestó. Por primera vez, su orgullo no encontró una frase rápida donde esconderse. Al mediodía, el administrador caminó hasta el puesto de doña Clara. La mujer servía café con el rostro serio. «Necesito que me acompañe», dijo él, casi sin voz. «No», respondió ella. Tomás levantó la mirada, sorprendido. «El molino está parado». «Ya lo sé. El pueblo necesita a don Aurelio». Doña Clara apagó el fuego despacio. «El pueblo necesita pedir perdón. No es lo mismo». Esa tarde no fue Tomás solo. Fueron panaderos, agricultores, madres, vendedores, el anciano al que no le fiaron harina, los jóvenes que habían empujado el portón y hasta algunos niños que recordaban la mano de don Aurelio abriéndoles paso antes de la escuela. Nadie llevó música ni discursos. Caminaron por la calle de tierra con una vergüenza que pesaba más que los costales mojados. Don Aurelio los vio llegar desde su patio. Estaba sentado bajo una mata de guayaba, limpiando una llave inglesa. No se levantó de inmediato. Doña Clara se adelantó. «Aurelio», dijo,
venimos mal. Él miró el grupo. Vio ojos bajos, sombreros entre las manos, mujeres con lágrimas contenidas. Vio a Tomás al frente, pálido, sin carpeta, sin órdenes, sin esa seguridad que antes parecía armadura. «Don Aurelio», dijo Tomás. «Me equivoqué». El anciano no respondió. Tomás respiró hondo. Lo traté como si su edad fuera una carga. Me burlé de sus herramientas. Le quité las llaves delante de todos. Y ellos no dijeron nada, pero yo fui quien levantó la mano. Doña Clara dio un paso más, y nosotros fuimos quienes bajamos la mirada. Don Aurelio cerró la caja con suavidad. «Díganme la verdad», preguntó. «¿Me buscan porque el molino se quebró o porque entendieron lo que quebraron en mí?» Nadie pudo responder rápido, y esa pausa, por primera vez, fue honesta. La primera en hablar fue la madre que aquel día quiso defenderlo y no se atrevió. Tenía las manos apretadas contra el delantal. «Lo busco porque me dio vergüenza mi propio silencio», dijo. «Mi hijo comió pan muchas veces porque usted me guardó harina, y cuando lo ofendieron, yo miré al suelo». Después habló el campesino del sombrero. «Usted salvó mi cosecha una noche de lluvia. Yo no salvé su nombre cuando debía». Uno por uno fueron diciendo la verdad, no todos con palabras bonitas. Algunos apenas lograban sostener la voz, pero don Aurelio escuchó sin interrumpir. La dignidad no le endureció el corazón, pero tampoco le borró la herida. Finalmente, Tomás dio un paso al frente y dejó sobre la mesa las llaves nuevas del mercado. «No vengo a pedirle que vuelva como si nada hubiera pasado», dijo. «Vengo a pedirle que nos enseñe lo que desprecié, y si usted decide no volver, lo aceptaré». Don Aurelio miró las llaves, luego miró su cuaderno viejo, pasó los dedos sobre la cubierta manchada, esa cubierta que había sido tratada como basura, y ahora parecía un mapa de salvación. «Volveré hoy», dijo al fin, «porque el grano no debe perderse y las familias no deben quedarse sin pan. Pero no volveré para que todo siga igual». Tomás bajó la cabeza. «Sí, señor». Don Aurelio se puso de pie con esfuerzo, tomó la caja oxidada, el cuaderno y el delantal doblado. Antes de salir, señaló a dos muchachos. «Ustedes van a aprender dónde están las válvulas. Tú, Tomás, vas a escuchar antes de ordenar. Y todos van a recordar que un trabajador no es una herramienta que se tira cuando envejece». Caminaron juntos hacia el mercado. Al verlo entrar, nadie aplaudió al principio. No hacía falta ruido. Los vendedores se apartaron con respeto. Doña Clara dejó una taza de café sobre el banco de madera que alguien había vuelto a colocar en su sitio. Don Aurelio abrió el cuaderno en la página del molino. Indicó una tapa escondida bajo unas tablas, cerró una válvula oxidada, ajustó una correa y pidió que trajeran grasa de la tercera lata. Alguien preguntó dónde estaba. Él sonrió apenas, donde siempre debió estar. Al caer la tarde, el molino volvió a girar, no como un milagro, sino como una consecuencia de memoria, paciencia y manos que sabían cuidar. Desde ese día, don Aurelio no fue tratado como estorbo. Se convirtió en maestro de los jóvenes, guardián del cuaderno y consejero del mercado. Tomás aprendió a llegar antes del amanecer, no para lucirse, sino para barrer en silencio junto a él. Y el pueblo entendió que algunas personas sostienen la vida sin hacer ruido. Solo cuando se van, se escucha el derrumbe. Nunca confundas la edad con inutilidad. Hay manos arrugadas que conocen caminos que ningún sistema nuevo puede inventar de un día para otro. Hay personas humildes que cargan la memoria de una familia, de un oficio, de un barrio o de un pueblo entero. No esperes a que falten para reconocer lo que estaban sosteniendo. Mira hoy a los mayores que tienes cerca. Escucha sus historias, agradece su trabajo, respeta su ritmo y honra su presencia mientras todavía pueden oírlo, porque a veces la silla vacía, la herramienta guardada y el silencio después de una partida enseñan demasiado tarde lo que el orgullo no quiso aprender a tiempo. Gracias por mirar